Los Ángeles 2011, Salón Privado del MoCA, el Museo de Arte Contemporáneo. 100 comensales en traje de gala. Cada uno ha pagado, fíjate, $10.000 por estar ahí. En el centro de la mesa, sobre una tela blanca, hay un cuerpo a tamaño natural moldeado en pastel. Una mujer desnuda y tumbada. Los invitados tienen cuchillos de plata. Reciben instrucciones precisas sobre dónde cortarla y qué órgano abrir primero. Hay sangre falsa hecha con remolacha que está brotando del pecho. El fondo de la sala, vestida de rojo intenso, observando muy en silencio, está la mujer que ha diseñado esta cena, Marina Abramovich. Cinco años más tarde, una filtración masiva de correos electrónicos sacudirá la campaña presidencial estadounidense. Entre miles de mensajes intrascendentes aparecerá una invitación de Marina Abramovich a un hombre llamado Tony Podesta. Le pide que asista a una cena Spirit Cooking en su apartamento. Bien, pues en cuestión de días, su nombre estará en las portadas de medio mundo. La acusarán de presidir rituales satánicos para una élite global, de usar sangre, semen, leche materna y orina en ceremonias secretas, de ser la suma sacerdotisa de un culto luciferino que controla Hollywood, el arte contemporáneo y el propio Washington. Ella responderá con 2 palabras: es arte. Y ellos responderán con otras 2. Pues demuéstralo. Bienvenidos a Antrópica. Hoy vamos a hablar de una mujer que ha bebido 1 litro de vino y 1 litro de miel hasta vomitar sobre el escenario, que ha dejado a un público anónimo manipular su cuerpo desnudo durante 6 horas con 72 objetos, entre ellos una pistola cargada con una sola bala. Una mujer que se ha pasado días arrodillada sobre huesos de vacas sangrantes en la Bienal de Venecia, que ha vivido entre lamas tibetanos, derviches, sufíes y chamanes amazónicos, y que ha escrito recetas con sangre de cerdo sobre las paredes de una galería. Y vamos a hablar también cómo en algún momento entre el 2016 y el 2020 esta mujer se convirtió en la cara visible del satanismo internacional para millones de personas que nunca habían pisado un museo. La pregunta que me interesa no es si Marina Abramovich es una bruja, un artista o un fraude. La pregunta que me interesa es esta, quédate con ella. ¿Qué clase de civilización mira un cuerpo en una mesa y no sabe distinguir si lo que está viendo es comunión o sacrificio? Antes de que termine este vídeo, quiero que puedas mirar las 2 versiones de Marina Abramovich y decidir tú. Una dice que es la mística más radical del arte moderno, una especie de sacerdotisa laica que ha llevado la performance hasta los límites del cuerpo. Pero la otra dice que es la fachada elegante de una práctica ritual mucho más antigua y mucho más oscura de lo que la gente cree. Las 2 versiones usan las mismas fotografías, las mismas obras, las mismas frases, y eso en el fondo es lo más perturbador de todo. Marina nació en Belgrado el 30 de noviembre de 1946, 18 meses después de que su ciudad emergiera de 4 años de ocupación nazi. Sus padres eran héroes de guerra, Bojo y Danica Abramovich. Ambos habían combatido como partisanos bajo el mando de Tito y se habían enamorado en el frente. Él, un soldado y, por cierto, muy mujeriego, y ella, una mujer de hierro, severa, comunista hasta los huesos. Después de la guerra, Bojo entró en la guardia personal de Tito y Danica llegó a dirigir el Museo de la Revolución y de las Artes en Belgrado. Y por encima de los dos, en la sombra de la casa, vivía la abuela, Milica. No era partisana y tampoco era comunista, era una mujer profundamente ortodoxa, hija de un patriarca de la Iglesia que crió a Marina prácticamente sola de los 6 a los 11 años. La casa parece ser que olía continuamente a incienso,
Por las mañanas se rezaba frente a un icono de Cristo Pantocrátor. Milica hablaba de aparecidos, de muertos que regresaban, de mujeres del pueblo que curaban con saliva. Y Marina aprendió pronto que existían dos mundos, el de los partisanos, hecho de banderas rojas, disciplina y silencio, y el de su abuela, que estaba hecho de velas y rituales y voces que solamente ella escuchaba. Su madre era otra cosa. Danica la educaba como si fuera un soldado, un sistema de castigos por puntos llevado a una libreta, prohibición de salir después de las 10 de la noche hasta los 29 años y así todo. La obligaba a dormir con los brazos estirados, los nudillos así como hacia arriba. Fíjate, ¿para qué? O sea, dirás tú, bueno, ¿y por qué tengo que dormir así, en esta postura, no? Bueno, pues era para que los muertos pudieran encontrarla si vinieran a buscarla. Eso era lo que le decía la madre. Una vez, fíjate, que le arrojó un cenicero muy pesado de cristal a la cabeza. Lo que pasa es que Marina lo esquivó y rompió el espejo del salón. En fin, que la madre, desde luego, tenía su carácter. Pero ninguna de las dos, en el incidente famoso del cenicero, volvió a hablar del asunto. Hay una fotografía de Marina de niña en uniforme escolar. La mirada de esa niña es ya la mirada de una mujer adulta. Es como que hay algo en ella que ha decidido no llorar nunca delante de su madre y algo que ya ha entendido que el cuerpo es un campo de batalla. Cuando le preguntan qué la convirtió en artista, Marina da dos respuestas según el público. A los entrevistadores occidentales les cuenta una versión muy limpia de su biografía. Dice que descubrió la performance leyendo a los conceptualistas alemanes y decidió que el cuerpo era el material más radical. O sea, una biografía que cabe en una página de Wikipedia, pero a los entrevistadores serbios y eslavos les cuenta otra versión muy distinta. Las visiones que tuvo de niña, la convicción de que su abuela le había transmitido algo, la sospecha de que quizá las mujeres de su línea materna habían sido lo que el folclore balcánico llama vede o vermas, es decir, portadoras de un conocimiento femenino antiguo, mitad herbolario, mitad oración, mitad espiritismo. Bueno, pues bien, Marina característicamente nunca ha aclarado cuál de las dos versiones es la verdadera. Y ella, desde luego, vivirá muy feliz en esta ambigüedad. Llegó a decir en 2014 lo siguiente: soy demasiado mística para los racionales y demasiado racional para los místicos, y esa es exactamente la posición que yo necesito. Bien, déjame parar aquí un segundo porque esa frase lo cambia todo. Y de hecho la voy a repetir. Ella dijo: soy demasiado mística para los racionales y demasiado racional para los místicos. Y ahí es donde ella se quería quedar. Bueno, pues entonces, como te digo, esa frase lo cambia todo, porque una persona que dice ocupar deliberadamente la frontera entre dos mundos es una persona que yo creo que sabe muy bien lo que está haciendo. Y ahora sí, si te está cansando esta historia, suscríbete al canal porque aquí justo vivimos en esa frontera en lo que la cultura prefiere mirar de lejos. Y déjame algo en los comentarios ahora que todavía no sabes el final. ¿Cuál de las dos Marinas crees que te vas a encontrar aquí? ¿La artista o la otra? Quiero leer tu primera intuición antes de que te enseñe lo que viene. Pero bueno, venga, que seguimos. Lo que Marina empezó a hacer con su cuerpo a partir de 1973 no lo vamos a poder entender sin esta frontera de la que acabamos de hablar. En el verano de 1974, en una galería minúscula de Nápoles, una artista yugoslava casi desconocida llamada Marina Abramović organizó la performance que cambiaría para siempre la relación del público con el arte. Se llamó Ritmo Cero. En una mesa larga había 72 objetos en hilera: una rosa, una pluma, un peine, tijeras, cuchillos de cocina, cuchillas de afeitar, clavos, una sierra, un látigo, cadenas, un crucifijo, un trozo de pan, vino tinto, velas encendidas, y al final de la mesa había una pistola cargada con una única bala junto al cartucho. Marina estaba de pie, descalza, con un vestido negro, y en la pared, escrito a mano, ponía lo siguiente: yo soy el objeto. Durante las próximas 6 horas asumo toda la responsabilidad de lo que ocurra. Ustedes pueden usar cualquiera de estos 72 objetos sobre mí como deseen. Fíjate qué provocador, 72 objetos y darte la potestad para hacer con los objetos y su cuerpo lo que tú quieras. ¿Qué crees que pasaría? Pues vamos a verlo ahora mismo.
Mira, esta performance empezó a las 8 de la tarde. Las primeras 2 horas el público pues dudó. La olían, le tocaban el pelo, le ponían la rosa entre los dedos. Era casi como una fiesta. Pero a partir de la tercera hora algo cambió. Un hombre le cortó el vestido entero con las tijeras y la dejó desnuda en mitad de la sala. A partir de ahí esto ya se calentó. Otro le pintó los párpados con lápiz de labios. Le clavaron las espinas de la rosa en el vientre, le metieron el crucifijo en la boca y le dibujaron una esvástica en la frente. No solamente eso, le cortaron pequeños tajos en el cuello con una cuchilla y bebieron las gotas de sangre que brotaba. Hacia el final de la 5ª hora, un hombre cogió la pistola, la cargó con la única bala y le puso el cañón contra la sien. Le colocó el dedo de ella sobre el gatillo y empezó a presionar. Pero otro se le abalanzó encima. Hubo un forcejeo y la pistola cayó al suelo. A las 2 de la mañana, exactamente 6 horas después del inicio, Marina empezó a caminar lentamente hacia el público, todavía desnuda y con la sangre seca pegada al pecho. El público huyó. Ningún espectador fue capaz de sostenerle la mirada. La galería se vació en menos de 1 minuto y por la mañana, al mirarse al espejo, vio que un mechón entero de su pelo se había vuelto completamente blanco. Ritmo cero se enseña hoy en las escuelas de bellas artes de todo el mundo como prueba experimental de algo que Hannah Arendt había escrito 11 años antes: la facilidad con la que un ser humano normal, en condiciones de impunidad y permiso institucional, comete actos que después no será capaz de explicar. Para sus defensores es un hito de la ética, demuestra que la frontera entre la civilización y la violencia depende casi exclusivamente del contexto. Sus detractores se quedan con otro detalle: una mujer ofreciendo su cuerpo durante 6 horas en un país católico con una pistola cargada sobre la mesa, las velas encendidas, el crucifijo, el pan y el vino. Para esa segunda lectura, Ritmo cero no es un experimento sociológico, es una misa negra, una misa al revés, y el cuerpo en el altar no es metáfora. Las 2 lecturas, fíjate, usan los mismos objetos. Las 2 son perfectamente sostenibles. Pocas semanas después, ya en Belgrado, Marina construyó en el centro de una sala una gran estrella de 5 puntas de virutas y papel rociada con gasolina. La encendió, caminó alrededor del fuego, cortándose mechones de pelo y arrojándolos a las llamas. Después se tumbó en el centro de la estrella ardiente. Perdió el conocimiento, por cierto, por la inhalación de monóxido y no se movía, mientras su pierna empezó a quemarse. 2 médicos del público corrieron a sacarla. Marina diría después que estaba muy furiosa con ellos porque no había podido completar la pieza. Al año siguiente en Innsbruck, en los labios de Tomás, se bebió 1 litro de vino y se comió 1 kilo de miel. Rompió la copa con la mano, que se cortó, y con una cuchillita talló sobre su propio vientre una estrella de 5 puntas. Después se estuvo autoflagelando con un látigo hasta que dejó de sentir el dolor y se tumbó desnuda sobre una cruz de hielo. Bien, Marina explicó que las 5 puntas eran un homenaje a la bandera comunista yugoslava y al pasado partisano de sus padres. Vamos, una metáfora política. Pero sus detractores señalarán que una estrella de 5 puntas grabada con sangre sobre el vientre desnudo de una mujer frente a un público en posición ritual pues no requiere mayor exégesis política. Citarán los grimorios y los manuales de magia ceremonial del siglo XIX pues para denostarla. Como siempre, las 2 lecturas también son sostenibles. Sigamos. En 1976, en Ámsterdam, Marina conoció a un artista alemán, Frank Uwe Leisipin, conocido como Ulay. Habían nacido el mismo día, el 30 de noviembre, y decidieron que aquello era desde luego una señal, por lo que se convirtieron en pareja artística y sentimental durante los 12 años siguientes.
Juntos hicieron algunas de las performances más extremas del periodo. Se daban bofetadas durante horas, respiraban el aire del otro hasta que se provocaban hipoxia, se ataban el pelo el uno al otro y se sentaban en silencio toda una jornada. Y esto es, a ver a ti qué te parece. Mira, en 1988 decidieron separarse y decidieron la forma. Cada uno caminaría desde un extremo opuesto de la Gran Muralla China 2.500 kilómetros hasta encontrarse en el centro y despedirse. Tardaron 3 meses y se encontraron en una zona inhóspita de la provincia de Shanxi, se abrazaron en silencio y siguieron cada uno su camino. Marina diría que aquella caminata fue lo más sufí que había hecho nunca, una peregrinación de despedida convertida en ofrenda, pero otra vez aquí sus detractores, porque estos se fijarían en otro detalle. La Gran Muralla, según el folclore chino, sigue la línea de un dragón geomántico y caminar sobre ella en posición ritual equivale a pisar un cuerpo dormido. Y todas las tradiciones chamánicas coinciden en una regla: pisar a un dragón tiene consecuencias. Marina y Ulay no volverían a estar juntos nunca. Ulay moriría amargado casi en la indigencia en marzo de 2020. Bueno, hasta aquí podríamos contar la historia de Marina como la de un artista. Eso es lo que ella ha querido siempre. Pero a partir de los años 90 su trabajo gira de manera deliberada hacia algo que ella misma llamará sin reírse magia. A partir de finales de los 70, Marina empezó a desaparecer durante meses. Cada vez que terminaba un ciclo de performance, se subía a un avión con destino a un lugar donde nadie la conocía y se quedaba allí callada durante semanas. El primer destino fue el desierto central de Australia. En 1980, Marina y Ulay vivieron 6 meses en condiciones de extrema privación con un grupo de ancianos del pueblo Pintupi. Aprendieron a no hablar durante días, a reconocer el agua bajo la arena y a interpretar las pinturas rupestres. Marina dijo que aquello le había enseñado qué significa ser un cuerpo silencioso en un paisaje vivo, y una serie de prácticas concretas para entrar en estados alterados de conciencia también les fueron enseñados. Sus detractores citarán este periodo como el inicio del giro. La artista política se transforma en mística. El segundo destino fue el Tíbet. Marina allí pasó largos retiros en monasterios budistas, practicó vipassana, permaneció 7 días con sus noches en silencio absoluto, sin comer y en una cueva monástica. Aprendió la técnica del tummo, la generación interna del calor corporal mediante respiración controlada. Diría ella misma en 2011 que el budismo tibetano le había dado la disciplina sin la cual la magia es solo capricho. La palabra magia esta vez la usa ella. El tercer destino fue Brasil. A partir de 2010 participó en ceremonias rituales con maestros chamánicos del Amazonas. Hay registros públicos de su participación en sesiones de ayahuasca. Y en sus memorias describe un retiro de 3 semanas en Minas Gerais, donde unos mineros le ofrecieron absorber el carbono cristalino colocando una rodaja de cuarzo sobre el centro de su pecho durante horas al amanecer. Para los lectores benévolos, todo esto es turismo espiritual de alta gama, eclecticismo New Age. Para los hostiles es una lista de cursos prácticos en distintas escuelas de lo que ellos llaman sin matices ocultismo. Pues bien, toda esa exploración cristaliza a partir de 2010 en lo que Marina llamará el método Abramovich. No es una performance, sino una técnica, una serie de ejercicios para que cualquiera pueda entrar en estados de presencia prolongada. Sus participantes pasan días sin hablar, comen un pequeño cuenco de arroz una vez al día, permanecen sentados mirando una pared blanca, caminan dando exactamente un paso cada 12 segundos y una de las prácticas más características consiste en separar uno por uno y durante 6 horas granos de arroz mezclados con lentejas. Producir, mediante el aburrimiento absoluto, lo que las tradiciones contemplativas llamaban vigilia despierta. Pues tengo que decirte que Marina ha enseñado este método suyo a celebridades como Lady Gaga, James Franco y Robert Wilson, cobrando cantidades desde luego muy importantes
y de hecho fundó en el año 2007 el Marina Abramovich Institute. Los defensores lo describen como una versión accesible y laica de prácticas contemplativas milenarias. Sus detractores, como la fase de iniciación pública de una escuela esotérica privada con varios niveles ocultos. Una vez más, los datos son los mismos, pero hay dos interpretaciones diametralmente opuestas. Pero todavía no hemos hablado de la obra que cambió absolutamente todo, la obra que ella misma definió como una receta de cocina espiritual y que medio internet, 20 años después, leería como un manual de un ritual sangriento. En 1996, Marina Abramovich publicó junto al editor Jacob Samuel un libro de tirada limitada titulado Spirit Cooking, Cocina Espiritual. Eran 10 litografías y en cada una frase con formato de receta, pero las recetas eran imposibles o alegóricas. Algo como esto: con un cuchillo afilado, corte profundamente en el dedo medio de su mano izquierda y cómase el dolor. Mezcle leche fresca de pecho con esperma fresco y beba en noches de terremoto, o sirva pasiones humanas en cuencos de oro, adorne con seda blanca y sirva durante eclipses. Para promocionar el libro, Marina escribió las recetas con sangre de cerdo sobre las paredes de una galería italiana y las recitó en voz alta delante del público. Bien, pues el vídeo de 7 minutos, que está íntegro en YouTube, lo puedes ver cuando quieras. Marina ha dicho que la pieza se inspiraba en 3 fuentes: la tradición folclórica eslava de las babas, mujeres sabias o brujas blancas de las aldeas balcánicas, los recetarios alquímicos medievales y la cocina ritual de las congregaciones derviches que conoció en el sufismo turco. Lo que importa, según ella, no son los ingredientes literales, sino el gesto de transformar el acto de comer en un acto de comunión. Eso es lo que ella dice. Sus detractores llevan 30 años diciendo otra cosa. Para ellos, los ingredientes literales son exactamente el punto: sangre, semen, leche materna, orina, dolor humano. Es la materia operativa de los rituales descritos en el corpus de Aleister Crowley, en particular en la misa gnóstica. Por cierto, tienes aquí un vídeo sobre Aleister Crowley si te apetece verlo. Sigo. Pues ya te digo, los ingredientes parece ser que Aleister Crowley los había contemplado en la misa gnóstica, y lo que dicen de las fuentes folclóricas que Marina invoca no son una explicación tranquilizadora, sino más bien un agravante, porque las babas balcánicas eran precisamente lo que las inquisiciones habrían quemado en la hoguera. Así que decide tú misma o tú mismo cuál de las dos lecturas te parece más plausible. En el año 2011, el MoCA de Los Ángeles celebró su gran cena de gala anual de captación de fondos y le encargó a Abramovich diseñar todos los elementos de la velada. Bien, los invitados pagaron entre $10.000 y $25.000 por asiento. Asistieron coleccionistas, magnates del cine, actores muy conocidos, como por ejemplo Will Ferrell, Pamela Anderson, Debbie Harry. La cena se grabó, de hecho hay fotografías oficiales en abundancia. Y en el centro de cada mesa había un cuerpo, un pastel comestible modelado al tamaño exacto de una mujer adulta tumbada boca arriba con la piel de mazapán color carne. En la posición del corazón brotaba un líquido rojo, era jugo o compota de remolacha, y esto pues iba brotando por un pequeño orificio. Los invitados recibían instrucciones por escrito sobre cómo cortar el cuerpo y por qué órgano debían empezar. En otras mesas había moldes de chocolate con forma de manos humanas amputadas que partían con cuchillos de plata y se comían de postre. Por el salón se habían distribuido performers contratados por Marina. Algunas eran mujeres jóvenes desnudas cuyas cabezas asomaban por agujeros practicados en la mesa, de manera que los invitados comieran a su alrededor mientras ellas, inmóviles, los miraban a los ojos.
La velada recaudó una cantidad récord para el museo. Los críticos de arte presentes escribieron al día siguiente columnas elogiosas, subversión de la mesa burguesa, relectura feminista del cuerpo como mercancía, pero los testigos no profesionales, como camareros, técnicos e incluso también algunos invitados, describieron en redes lo mismo, pero desde otro ángulo muy diferente. Un salón con velas, cuerpos humanos comidos por personas muy ricas, mujeres desnudas usadas como muebles, sangre falsa, sí, pastel, sí, pero el guión entero en su iluminación y su decoración era el de algo que ellos llamaban, cada uno con su vocabulario, una ceremonia. 5 años después, esos testigos serían los primeros en compartir las fotografías cuando estalló la tormenta. Lo que ocurrió en noviembre de 2016 ya no se podía controlar. Una invitación a cenar, filtrada accidentalmente, encendió la mecha más larga de la historia moderna de las teorías de la conspiración. El 7 de octubre de 2016, 31 días antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Wikileaks empezó a publicar más de 50.000 correos sustraídos de la cuenta de John Podesta, el jefe de campaña de Hillary Clinton. La mayoría eran intrascendentes, pero en algún punto del archivo aparecía un correo de junio de 2015 enviado por Tony Podesta, hermano de John, magnate del lobby y coleccionista de arte, reenviando una invitación. La invitación original era de Marina Abramovich. Le pedía que asistiera a una cena de Spirit Cooking en su apartamento de Nueva York. El correo, pues en sí mismo parece que no decía nada extraordinario, era una invitación entre amigos, pero la palabra Spirit Cooking, hasta entonces conocida solo por una capa estrecha del mundo del arte, llegó a los buscadores de millones de personas. Y lo que encontraron al buscarla fue el vídeo de 1996, las recetas de sangre y semen, las paredes pintadas de rojo, la voz de Marina recitando, lo que para los aficionados del arte había sido durante 20 años una pieza conceptual, para esos millones de nuevos espectadores fue otra cosa, fue exactamente la prueba. En las semanas siguientes, las redes se llenaron de hilos que cruzaban 4 materiales: el vídeo de Spirit Cooking, las famosas fotografías de la cena del Moca, la colección personal de arte de Tony Podesta y el menú del restaurante Comet Ping Pong en Washington, regentado por un amigo de la familia. De esa combinación surgió el conjunto de teorías conocidas como Pizzagate. Las versiones más moderadas hablaban de coleccionistas con, vamos a decir, gustos cuestionables. Las más extremas de una red de tráfico de menores con base en el sótano del restaurante, que se demostró después que no tenía sótano, por cierto, pero Marina Abramovich aparecía siempre en el mismo papel: la sacerdotisa visible, la maestra de ceremonias, la cara pública de lo que la red llamaría The Cabal. El 4 de diciembre de 2016, un hombre de 28 años, Edgar Welch, entró en el Comet Ping Pong con un fusil AR-15 y disparó 3 veces al techo antes de comprobar que no había sótano. Lo condenaron a 4 años de prisión. Declaró que él solamente había querido investigar por su cuenta. Las teorías, desde luego, no desaparecieron. Se reorganizaron porque meses después, en 4chan, un usuario anónimo que se hacía llamar Q empezó a publicar mensajes crípticos. QAnon, el movimiento que crecería de ahí y que acabaría siendo central en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Todo esto colocó a Marina Abramovich en el centro de su cosmología. Marina ha hecho pocas declaraciones y coherentes entre sí. Spirit Cooking es arte. Las cenas a las que invitaba a sus amigos eran cenas normales, con comida y conversación, sin ningún tipo de componente esotérico. Las recetas, desde luego, eran simbólicas. No participaba ni había participado nunca en ningún culto. Es, dice ella, una mujer profundamente espiritual. Sí cree en la energía, en los rituales y en las prácticas contemplativas,
pero no es satanista ni practicante de ninguna religión organizada. Las acusaciones le han costado, en sus palabras, una vida normal. Vive con escolta. De hecho, ha recibido miles de amenazas de muerte. Una performance suya en Brasil fue interrumpida por activistas que arrojaron sangre real al escenario. Un anuncio para Microsoft en abril de 2020 fue retirado por la propia compañía en menos de 24 horas tras acumular miles y miles y miles de comentarios que la identificaban como la bruja satanista que infiltra Microsoft. Marina ha llorado en directo hablando de ese episodio. Ella dice: yo solo soy una artista, llevo 50 años haciendo lo mismo, ¿por qué ahora soy de pronto la demonia? Sus detractores tienen una respuesta a esa pregunta. La población, dicen ellos, está empezando a recordar cómo se reconocen ciertas cosas. Lo que durante décadas pasaba inadvertido bajo la etiqueta de performance art, hoy no nos pasa inadvertido. Y no porque la obra haya cambiado, sino porque el espectador ha cambiado. Una vez más, hay dos lecturas, las dos articuladas, las dos con seguidores numerosos, y las dos usan otra vez exactamente las mismas fotografías. Pero hay una pregunta más profunda, yo creo, debajo de todo esto y que casi nadie está formulando, y es la que quiero dejar para el cierre. ¿Qué nos dice el caso Marina Abramovich sobre nosotros? Pues nos dice 4 cosas. Mira, la primera: la frontera entre el arte y el ritual es mucho más fina que lo que la cultura contemporánea quiere admitir. Durante más de un siglo, las vanguardias occidentales se han ido apropiando de operaciones que durante milenios, vamos a decir, que pertenecieron a las religiones y a las tradiciones chamánicas. Cuando un artista pasa de imitar el ritual a ejecutarlo correctamente, ¿en qué momento exacto deja de ser arte y empieza a ser otra cosa? Yo creo que no hay una respuesta limpia. Vamos a dejarla ahí. La segunda: Marina es el caso más extremo y visible de esa frontera difusa. Su propia descripción de lo que hace oscila, según la entrevista, entre el laicismo más estricto y el reconocimiento de prácticas explícitamente esotéricas. No es una contradicción accidental, es, por su propia definición, su lugar de trabajo, como ella misma dijo. La tercera: el público que en 1974 se atrevió a cortarle la ropa y ponerle una pistola en la sien es el mismo que en 2016 leyó sus invitaciones a cenar como invitaciones a una misa negra. La violencia que ella expuso en sus primeras piezas no era una propiedad excepcional de aquella sala de Nápoles, era una propiedad estructural de cualquier público al que se le da el permiso para hacer lo que quiera con un cuerpo, y ese permiso en el mundo digital está disponible siempre. Marina ha sido desde 2016 el cuerpo sobre el que millones han ejercido las operaciones que Ritmo Cero documentó, y no con cuchillas, sino con palabras. La artista que diagnosticó la violencia del espectador ha terminado recibiéndola en la versión más radical posible. Y la cuarta y más perturbadora: si Marina es solo una artista, entonces el público que ve en sus cenas una ceremonia oscura es que está proyectando sus propios miedos, y deberíamos preguntarnos qué dice eso de la cultura digital que ha producido a ese público. Pero si Marina es algo más que una artista, entonces el sistema cultural que ha celebrado durante medio siglo, que la ha condecorado, aquí recibió el premio Príncipes de Asturias, en fin, que le ha dedicado retrospectivas en el MoMA y que le ha permitido enseñar su método a primeras damas y multimillonarios, ha tolerado durante décadas una operación que nunca habría tolerado bajo otro nombre. Y deberíamos preguntarnos qué dice eso de él. En fin, yo no estoy aquí para decirte cuál de las dos opciones es la correcta, porque es que no tengo manera de saberlo, y cualquier conclusión que te ofreciera sería en el fondo, pues podría decir que una lección política. Pero lo que sí que puedo decirte es esto: la cena del Moca existió, el vídeo del Spirit Cooking existe, la estrella de 5 puntas grabada con sangre en el vientre de una mujer existe,
la fantástica caminata sobre el dragón existe, las recetas existen y los maestros existen, al igual que la sangre y las velas. También las palabras existen, la frontera, todo lo que cada uno de nosotros decida ver al cruzarla es probablemente lo que más dice sobre nosotros. Hasta la próxima.